no están presos los integrantes de Montoneros. No sorprende porque es parte de la agenda que Victoria Villarruel ha tenido siempre en su trayectoria pública. Lo que sí le cambia la institucionalidad a su discurso, porque lo dice siendo vicepresidenta de la Nación, conduce el Senado, lo dice en un acto oficial en el Senado de la Nación, en la Cámara Alta, con lo cual ya establece una agenda más institucional. Hoy el gobierno dejó trascender, no hubo declaraciones de manera directa de funcionarios vinculados al gobierno, pero dejó trascender que no forma parte de la agenda del presidente Milei. Sí forma parte de la vicepresidenta. Sabemos que han tenido cortocircuitos importantes desde la asunción del poder que se han intensificado en los últimos días. Vamos a hablar de este tema con Claudio Oroz, abogado cordobés de larga trayectoria y de participación importante en juicios que se han desarrollado principalmente en Córdoba por los crímenes durante la dictadura. ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo le va? Buen mediodía. Buen mediodía, ¿cómo están ustedes? Bien, muy bien. Bueno, Claudio, ¿cómo tomó esta declaración de la vicepresidenta de la Nación? Que lo decíamos en la introducción, no sorprende, es su postura, pero bueno, toma otro cariz al ser la segunda autoridad política de la Nación, nada más y nada menos, ¿no? En esto yo creo que tenemos que ser claros y que es importante que los ciudadanos conozcamos cómo funciona el Estado. El Poder Ejecutivo solo está representado por una persona, el presidente. Los ministros son todos secretarios. El Poder Legislativo está representado por senadores y diputados, por más que la vicepresidenta sea la presidenta natural del Senado, pero ella no es el Poder Legislativo. Y por otro lado está el Poder Judicial con su Corte Suprema y los diversos tribunales, tanto nacionales como provinciales, que integran el Poder Judicial. Ha sido el Poder Judicial de la Nación y la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación, incluso cuando lo integraba la doctora Carmen Argibay, que, ¿por qué la nombro? No la nombro porque sí, porque ella, antes de aceptar ser juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, era integrante de diversos tribunales internacionales que juzgaban delitos de lesa humanidad, de guerra y contra la paz. Esa Corte Suprema de Justicia de la Nación hasta el día de hoy, que sigue manteniéndose esa jurisprudencia en consonancia con lo que dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es obligatoria para la Argentina, dice que solo son delitos imprescriptibles, o sea que deben ser juzgados en cualquier tiempo y lugar, los delitos, en nuestro caso, lo que nos interesa, los delitos de lesa humanidad. Los delitos de lesa humanidad son aquellos que cumplen dos estándares mínimos para que todo el mundo lo entienda. Lo tiene que realizar el Estado. Esto era lo que regía en la Argentina hasta el 2000, en que firmamos el Tratado de Roma, que rige para el futuro, pero hasta el 2000 solo el Estado o cuasi estados. ¿Qué quiere decir cuasi estados? Para que se me entienda. A ver, tomemos un territorio como Colombia, donde en algún momento un tercio de la población estaba bajo la égida de la FARC. Bien, la FARC tiene la misma obligación que el Estado colombiano de respetar los derechos humanos. Entonces, solo los estados y cuasi estados, si tienen un ataque a la población civil y este ataque es planificado, o sea, quiere decir sistemático es la palabra que usa la Corte Interamericana, y generalizado, comete delitos de lesa humanidad. Todo otro delito, así sea una organización guerrillera, un grupo armado, un grupo mafioso, la delincuencia organizada, lo que usted quiera, si comete delitos del derecho común, no del derecho internacional, que son los delitos de lesa humanidad, que obviamente la vicepresidenta estaba un poco falta de asesoramiento, porque surgieron de un tratado que se firmó en Londres en 1945 en el artículo sexto C. Y ahí está muy claro que es un delito de lesa humanidad. Entonces, los delitos que, supongamos ella utilizó la palabra montoneros, no podría Sí. ser todos los montoneros. Si algún montonero cometió un delito, debió ser juzgado. Hay muchos que fueron juzgados y condenados. Es más, durante el gobierno de Alfonsín se condenó a su cúpula.
y durante el gobierno de Menem se indultó, cosa que se puede hacer con los delitos comunes. ¿Está claro? Ujú. No se puede hacer con los delitos de lesa humanidad, no se puede indultar ni amnistiar los delitos de lesa humanidad. También lo dice una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se llama Barrios Altos y La Cantuca. Y también lo dice la Corte Suprema de Justicia de la Nación en Arancibia Clavel y en Simón. Entonces, si realmente habla, entiendo desde una postura política, pero desconoce sentencias que ya han sido dictadas por centenares de tribunales argentinos y que hacen que una de las pocas cosas que se destaquen en el mundo de la Argentina es que pudimos resolver los delitos de lesa humanidad que se causaron, que se produjeron por parte del Estado a través de una dictadura cívico, militar, empresarial, financiera, para construir un sistema, cambiar la matriz productiva y cultural de la Argentina, y lo hemos hecho a través de la justicia. Diga lo que diga la vicepresidenta, no va a poder reabrir ninguna causa porque ella ni es juez y además no es el cuerpo legislativo en sí, ¿no es cierto? Se Claro. tendría en última instancia decirlo los diputados y los senadores, y encima si lo dijeran sería inconstitucional porque contraria lo que dice la Constitución Nacional y lo que dice la Convención Americana. Incluso si quisieran, Claudio, son delitos que si se hubieran cometido están prescriptos. Totalmente prescriptos, totalmente prescriptos. Sin contar que, a ver, tampoco seamos hipócritas, porque este es un país de hipócritas. La gran mayoría de quienes cometieron delitos, siendo participantes de organizaciones armadas, de una etapa que muchos de los jóvenes que han nacido en democracia, etcétera, no tienen la más remota idea que acá nosotros vivimos en un país durante 18 años estuvo proscripto la principal fuerza política, no había elecciones, si había elecciones y la ganaba el que no la tenía que ganar, había un golpe, etcétera, etcétera, y no es que esté justificando nada, produjo la existencia de eventos armados, etcétera, etcétera, en la Argentina. Pero lo más importante de todos, para no ser hipócritas, es que el Estado argentino, cuando una de estas organizaciones armadas fue a Naciones Unidas y dijo, no, esto es una guerra y yo quiero ser bando beligerante, que llevaría mucho tiempo explicarlo, pero es como cómo te reconoce la ONU cuando hay una guerra civil internamente y entonces le reconoce a una de las partes, que no es el Estado, que tiene esa guerra civil, la calidad de que hay que respetar si se toman los prisioneros y a su vez, como les decía antes, el territorio que manejen, tienen ellos que hacer respetar los derechos humanos. La Argentina fue a la ONU y dijo no hay guerra, no se reconozca como bando beligerante a nadie. ¿Y qué eligió hacer la Argentina? En vez de agarrar a ese montonero o a ese integrante del ER o de las Brigadas Rojas y llevarlo ante un juez, como dice la ley, y condenarlo por lo que había hecho, no, Ujú. decidió hacer un plan clandestino, como dice la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en 1984, 1985, en un gobierno radical, no del 2003 para este lado, ni nada por el estilo, y dijo, hubo un plan clandestino, sistemático y generalizado de exterminio del opositor político, fuera este o no opositor político perteneciente a una organización armada, porque tenemos centenares de dirigentes gremiales asesinados, integrantes de comisiones directivas, sindicales asesinados, legisladores radicales como Amaya asesinados. Digo, ¿por qué digo radicales? Porque si no pareciera que esto es solamente que las víctimas fueron de un lado o del otro. Ujú. El Estado decidió exterminar, esto es, secuestrar, torturar, asesinar y hacer desaparecer el cuerpo de muchos de los supuestos autores. ¿Y por qué digo supuesto? Porque solamente una condena en una Claro. sentencia firme puede decir que uno es culpable de algo y no quisieron hacer esos juicios de un delito. Cla- Entonces, todo Claudio, lo que está haciendo Villarroel, sinceramente, es llevarnos a una discusión totalmente superada de la República Argentina, donde hay centenas, por no decir miles de sentencias que lo reafirman, confirmadas por la Corte Suprema,
cuando en realidad tenemos el 60% de la población por debajo del nivel de la pobreza, que es lo más importante y nos quieren distraer con esta discusión. Claudio, este discurso de la vicepresidenta, por más que no pueda tener efectos prácticos, no se produce porque también hay una especie de validación social a la vuelta de ese tipo de discursos. ¿O cree que es algo privativo de la Libertad Avanza, que incluso está el episodio de la visita a los represores? Algo de razón tenés, o sea, mira, lo que pasa es que a los argentinos no les gusta la historia, pero en 1973, en el mes de septiembre, en el auge, digamos, del avance de los trabajadores, de las organizaciones, fueran o no armadas, fue elegida la fórmula Perón-Perón con una consigna que hablaba del socialismo nacional, etcétera, por el 62% de los votos. Esto quiere decir que el 38% ya en 1973 se oponía. Y este fue más o menos el núcleo duro de lo que apoyó al golpe militar que vino a exterminar, digamos, todo un país industrial que tenía su propia producción de alimentos, su propio mercado interno, etcétera, y lo destrozó con la dictadura y sangre para que Martínez Dios pudiera hacer lo que luego ya no necesitó sangre, Cavallo y Menem, y hoy puede aprovecharse Milei para convertirnos en una semicolonia, desde mi punto de vista. Pero no puede caber dudas que sí ha habido un apoyo importante de parte de la población. Lo que pasa es que también, si lo analizamos, la gran mayoría de la población ha entendido que ya dijimos nunca más y ya lo dijimos. Claro. Y no puede ser un nunca más. El Estado no se puede volver delincuente y en eso es amplia mayoría el pueblo argentino que responde a esto. Y la demostración más clara fue cuando Macri quiso sacar el 2 por 1 y en Córdoba, donde lo había votado el 70%, nos movilizamos decenas de miles de personas. Quiere decir, si había decenas de miles de personas, de cada 10, 7 lo habían votado Macri y estaban en la calle en contra del 2 por 1 porque incluso por sus opciones partidarias, no dejan de tener claro opciones estatales de políticas de Estado, que es que la Argentina nunca más puede volver a pasar por un proceso donde el Estado sea asesino, desaparecedor de personas, apropiador de niños, violador de mujeres y hombres, enterrador clandestino de cuerpos en forma masiva, creador de campos de concentración. No, eso es lo que dijimos nunca más y en eso sí somos amplia mayoría. Aunque haya un núcleo duro, claro, al cual le habla Villarruel, a la familia militar y a muchas personas de derecha que piensan que bueno, está mal que en este país los trabajadores tengan derechos y me entraron a mi casa y me fumaron el puro y me tomaron el whisky, dice. Claudio, muchísimas gracias, como siempre. No, al contrario, un abrazo. Claudio Oroz, abogado de organizaciones de derechos humanos en juicios muy importantes que se llevaron adelante en Córdoba y que juzgaron crímenes de lesa humanidad de la última dictadura, opinando sobre la posibilidad fáctica de que el discurso de la vicepresidenta Villarruel se lleve a la realidad, pero también analizando la cuestión política, el discurso político que subyace detrás de lo que dice la vicepresidenta de la Nación. Vamos a una pausa, enseguida volvemos.